¿Qué andas haciendo con esas fichas? Nada, che, estoy en una ficha del IPBU. Voy a ver qué onda, che. Qué bueno, he visto en el diario. Sí, ¿Se sí. pueden presentar? Sí, yo voy a tirar. Ahorita que hay que probar. Nunca está mal intentar, así que bueno. ¿Vos también? Sí, estoy pensando. ¿De qué forma abordó el Estado los problemas sociales y habitacionales en Argentina durante los años desarrollistas? En el capítulo de hoy conversamos con Gastón Torres sobre el surgimiento de una institución clave, el Ministerio de Bienestar Social en la provincia de Santiago del Estero. Creado en 1968 a través de sus tres pilares, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad y el fundamental IPBU, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, intervino en las comunidades santiagueñas con la metodología del desarrollo y la organización de la comunidad. Compro modelo de desarrollo para Santiago del Estero. Compro modelo de progreso. Busco patrón hacendado burgués agrario. Busco plan de modernización. Compro planificación. Señor y señora, busco apoyo para el neodesarrollo. Estás escuchando Proyectos de Provincia, un podcast donde intentamos analizar los proyectos de desarrollo implementados en Santiago del Estero, Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos proyectos han incidido en la configuración de las desigualdades persistentes y cómo los grupos sociales participaron a través de prácticas discursivas, estatales y económicas? ¿Cuál es la configuración histórica en la provincia santiagueña? ¿Qué prácticas, normativas y decisiones se tomaron en nombre del Estado? Queremos aprender sobre las desigualdades con sus conflictos y tensiones. Acompáñanos. Mi nombre es Rodrigo Gastón Torres, soy licenciado en Trabajo Social por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE. Actualmente estoy cursando el doctorado en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario, a partir o en base de la beca doctoral del CONICET que me ha sido otorgada y por la cual también me desempeño en el INDES, puntualmente en el grupo Cultura, Sociedad y Poder. Mi trabajo se centra en comprender el abordaje estatal de los problemas sociales y habitacionales durante los años desarrollistas, focalizando en la emergencia del Ministerio de Bienestar Social en 1968. El estudio da cuenta de cómo el pensamiento desarrollista influencia las intervenciones del Ministerio. Bueno, durante la década del 50 el paradigma del desarrollo se instala en el escenario político latinoamericano e influencia el accionar gubernamental de los estados de la región. Lograron introducir política, ideológica y económicamente el pensamiento y el paradigma del desarrollo que se expresa en la Argentina en la producción de estatalidad en términos de institucionalización, financiación y legislación de las acciones estatales y en la renovación de las modalidades de intervención. Esto implica la estructuración operativa del Estado nacional y provincial y la emergencia de una serie de instituciones encargadas de centralizar las políticas públicas. De la órbita del Ministerio se desprenden tres dependencias: la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. Observamos que la Secretaría de Salud y de Asistencia articulan sus intervenciones en materia de supervisiones, evaluaciones y aprovisionamiento a instituciones de salud y atención primaria de la salud. Puntualmente, la Secretaría de Asistencia ha desarrollado acciones ligadas a la promoción de dirigentes comunitarios, fortalecimiento de centros vecinales y específicamente asistencia social directa. En cuanto al IPBU, es el único organismo del Ministerio de carácter autárquico y el único que se mantiene vigente como tal al día de hoy, con una intervención sostenida a lo largo de décadas y basada en la construcción y adjudicación de miles de viviendas y numerosos barrios en toda la provincia. El abordaje de la problemática habitacional desde el IPBU explica que a día de hoy, según el último censo de 2022, Santiago del Estero se convierte en la provincia con mayor porcentaje de propietarios en el país, alcanzando el 83,7%. La aparición y la instalación del paradigma del desarrollo está íntimamente relacionada con el impacto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el orden de las estrategias norteamericanas de expansión hegemónica mundial, y en el despliegue también de una serie de agencias desarrollistas, entre las cuales destacamos la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Económica para América Latina, también otras agencias desarrollistas financieras o de crédito, como por ejemplo el Banco Interamericano para el Desarrollo. El paradigma del desarrollo influye en la
formas de intervención estatal en Latinoamérica y especialmente en Argentina, dando lugar a la implementación de la metodología del desarrollo y la organización comunitaria. Esta metodología toma como sujeto de intervención a la comunidad. Desde esta perspectiva se entendía que las causas de los problemas sociales eran algunas estructuras y modos de vida de las poblaciones, considerados tradicionales y arcaicos. Entonces, estas estructuras se veían como un obstáculo para el cambio y la modernización, o bien como una manifestación de resistencia por parte de los habitantes frente al cambio propuesto por el nuevo paradigma. La intención del desarrollismo era promover el progreso. Consideraba que existían países desarrollados y otros en vías de desarrollo. Mediante intervenciones dirigidas a resolver problemas sociales y habitacionales, el objetivo era que estos países pudieran superar las causas de su atraso, entendiendo el desarrollo como un recorrido progresivo o un proceso de transición. En el marco del gobierno nacional de facto a mando de Juan Carlos Onganía, entre el 66 y el 70, se produce la caída del gobierno provincial democrático de Benjamín Zavalía e inicia una sucesión de intervenciones federales que determinaron 3 autodenominadas gobernaciones. La de Escalante, que solo gobernó un mes entre junio y julio del 66, la de Nájar, que solo duró un año entre 1966 y 1967, y la de Carlos Uriondo, quien sí se mantiene en el cargo desde su designación en 1967 hasta la caída del gobierno de Onganía en 1970. Particularmente durante este último periodo de gobierno es que se crea el Ministerio de Bienestar Social en junio del 68. En cuanto a Uriondo, ha nacido en la ciudad de La Banda en 1914, ha hecho el Colegio Militar de la Nación, ha sido comandante de la Tercera División de Caballería y del Cuarto Cuerpo del Ejército, general de brigada, subjefe del Estado Mayor y director de la Escuela Superior de Guerra. Existía una preocupación generalizada en la región latinoamericana por el déficit habitacional. Puntualmente en Santiago del Estero, la preocupación por el déficit se caracterizaba por sus aspectos cuantitativos, es decir, no había la cantidad de viviendas necesarias para toda la población, para la cantidad de pobladores de la provincia, y en segundo lugar por sus características cualitativas, porque autores de la época estimaban que las viviendas rancho, que eran una modalidad de vivienda imperante en el interior de la provincia, no reunían las condiciones necesarias, aunque sean mínimas, de habitabilidad. Por su parte, los abordajes en torno a la salud y la asistencia social, también la provisión de asilo, se sostenía bajo el trabajo descentralizado de diversas formas organizativas y configuraciones institucionales que eran públicas pero también eran privadas, de atención y respuesta a diversos problemas sociales. Estas formas organizativas o configuraciones institucionales son puntualmente asociaciones de socorros mutuos, asociaciones mutuales, clubes sociales y deportivos, colectividades religiosas, colectividades de inmigrantes, bibliotecas populares, entre otras. Bueno, esto en cierta medida cambia a partir del nacimiento del Ministerio de Bienestar Social de la provincia, porque el ministerio lo que hace es centralizar las políticas públicas vinculadas a los abordajes de salud, de asistencia social y de vivienda. El gobierno de Carlos Uriondo, con el involucramiento de una delegación de sacerdotes que estaban vinculados con el gobierno militar de Onganía, entre los que podemos destacar a José Balista y Philippe Pierre, inicia un proceso de reconfiguración de las instituciones públicas de la provincia y un recambio de sus actividades, responsables directivos y secretarios. A partir de este proceso se auspicia el surgimiento, el nacimiento del Ministerio de Bienestar Social a partir de la Ley 3474. El 6 de junio de 1968 se sanciona y se promulga dicha ley en la que se establece la creación del Ministerio de Bienestar Social y se le adjudica la función de formular y proponer al Poder Ejecutivo Provincial políticas públicas vinculadas a la salud, la vivienda y la asistencia. Además, esta ley dispone la creación de la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en la órbita del Ministerio. De esta manera, el nuevo Ministerio centraliza las acciones estatales en términos de intervención sobre salud, asistencia y vivienda.
Durante los años desarrollistas, el Ministerio de Bienestar Social llevó a cabo una acción estatal activa y modernizante sobre las causas de los problemas sociales que, como habíamos dicho, para esta perspectiva se encontraban en el seno mismo de la comunidad, en su desintegración, en su falta de participación y en su falta de organización. Entendemos que el despliegue realizado por el Ministerio fue una expresión de la renovación de las modalidades de intervención en el Estado provincial bajo el concepto de bienestar social, la metodología del desarrollo y la organización de la comunidad. Llevó a cabo la construcción y el abordaje de los problemas sociales y habitacionales de Santiago del Estero durante este periodo y dejó sentada una base institucional, legislativa y financiera que marcó el rumbo para las décadas venideras. La Secretaría de Promoción y Asistencia Comunitaria del Ministerio elabora y lleva adelante el Plan de Supervisión Provincial. Este plan consistía en la elaboración de áreas de intervención específicas a través de la supervisión de distintas instituciones públicas vinculadas al abordaje de los problemas sociales, principalmente instituciones de salud pública. La supervisión de estas instituciones tenía en cuenta recursos materiales y humanos disponibles, el presupuesto institucional, las condiciones y características del área de intervención y el tiempo que demande tanto la delimitación del área como las intervenciones sobre la misma. El resultado principal de este plan de supervisión provincial ha sido la construcción justamente de áreas de intervención, lo que ha implicado un proceso de zonificación de la provincia bajo 3 criterios: extensión territorial, dispersión de los establecimientos e instituciones y las condiciones de los caminos de acceso a los diferentes destinos provinciales. Las zonas o áreas de intervención resultaron ser 5. La primera integrada por los departamentos Capital, Banda, Robles, Sarmiento, Río Hondo, Silípica y Loreto. La segunda integrada por Choya y Guasallán. La tercera por Pellegrini, Jiménez y Figueroa. La cuarta por Atamisqui, Quebracho, Ojo de Agua, Mitre, Rivadavia, Taboada, Aguirre, Belgrano, Avellaneda, San Martín y Salavina. Y la quinta por Matará, Moreno, Alberdi y Copo. Del plan de supervisión se desprenden en buena medida el resto de las actividades de las secretarías que integran el Ministerio. Por su parte, la Secretaría de Salud Pública realiza sucesivas supervisiones y evaluaciones del Hospital de Nueva Esperanza, por ejemplo, en el departamento Pellegrini, área de intervención 3, el Hospital de Tintina, departamento Moreno, área de intervención 5, y el Hospital Independencia de la ciudad de Santiago del Estero, del área de intervención 1. A las 2 primeras instituciones, es decir, al Hospital de Nueva Esperanza y al Hospital de Tintina, el Ministerio suministra de artefactos e instrumentales científico-técnicos, accesorios de tapicería, artículos de ropería, lencería, bazar, herramientas de trabajo, neumáticos y repuestos para sus vehículos. En cuanto al Hospital de Independencia, la Secretaría de Salud Pública desarrolla un proceso de supervisión y evaluación que buscaba promover la definición de roles y funciones institucionales, la departamentalización del hospital y la construcción de sus áreas de intervención. Puntualmente, la Secretaría de Promoción y Asistencia Comunitaria estuvo integrada por la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Dirección de la Familia y centró su trabajo en la promoción y la asistencia social. Las intervenciones y abordajes centrados en la asistencia social se realizaron sobre la población más vulnerable y subalternizada de la provincia, principalmente niños, adolescentes y ancianos. Y las acciones vinculadas con la promoción social son concretamente la formación de dirigentes comunitarios, la promoción y el fortalecimiento de organizaciones vecinales, el reforzamiento también del lazo de socialización de las familias que resultaban adjudicatarias del IPBU y en líneas generales de identificar y clasificar las necesidades colectivas e individuales de reproducción social y cotidiana en una comunidad dada. El IPBU desarrollaba acciones centradas en la promoción social y en la organización comunitaria. Pese al déficit habitacional, la demanda de viviendas por parte de las familias de Santiago del Estero seguía siendo inferior en comparación de la oferta proporcionada por el Estado. En este contexto, el IPBU tuvo la tarea de promocionar la oferta de viviendas e incentivar la demanda de estas, mediante la participación y la organización comunitaria. Los agentes identificaban a las familias potencialmente adjudicatarias y se les ofrecía la posibilidad de adquirir una vivienda de construcción moderna, guiando a la población en el nuevo
nuevo proceso de aprendizaje que tuvo que ver con los procedimientos de postulación, el inicio del trámite, el tránsito durante el proceso de la solicitud, las formas de elaborar la ficha de inscripción y el resto de la documentación requerida por el instituto. En cuanto al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, por un lado, se ha dedicado a la terminación de las obras de construcción de barrios y viviendas públicas que habían sido iniciadas con anterioridad al surgimiento del Ministerio. Por lo tanto, el IPBU termina viviendas en el barrio Colón, en el barrio Las Cejas, en el barrio Santiago Maradona, en el barrio Alberdi, en el barrio Jorge Newbery y viviendas también de la Ley Provincial 3137 y el barrio Emaús. Todos esos barrios que he nombrado son de la ciudad de Santiago del Estero. Por otra parte, el IPBU también construye y adjudica 120 viviendas en Mansupa, departamento Río Hondo, y 88 viviendas en Breaposo, también del departamento Río Hondo. Por otro lado, la preocupación por las viviendas ranchos que se advertían como una realidad imperante en el interior de la provincia, acompañada por condiciones de hacinamiento que han sido señaladas como una problemática moral por algunos autores de la época y por otros autores también como causa del atraso y el subdesarrollo de la provincia, motiva a que una de las principales actividades del IPBU sea el reemplazo de las viviendas rancho por viviendas que se consideraban modernas y construidas por el Estado, es decir, construidas por el Instituto. Un ejemplo de este proceso de reemplazo de viviendas rancho por llamadas viviendas modernas son las viviendas del barrio Colón que han sido destinadas a familias que ya habitaban la zona en viviendas populares o viviendas rancho. En términos generales, el estudio nos demuestra que las políticas estatales están orientadas a partir de un sistema de ideas, en este caso las ideas desarrollistas, y que son una toma de posición en torno a la legitimación o deslegitimación de los problemas sociales y habitacionales, y que pueden ser acciones orientadas a la ampliación u obturación de derechos, al procesamiento, combate o reproducción de las desigualdades. Puntualmente, el Estado provincial, con la creación del Ministerio, ha centralizado las políticas públicas de salud, asistencia y vivienda bajo el concepto de bienestar social, y en esa orientación ha incorporado en sus intervenciones la metodología del desarrollo y organización de la comunidad. Destacamos también el rol que tuvieron las delegaciones de sacerdotes de Emaús, puntualmente el padre Balista, quien resultó presidente del instituto y encargado de planificar la política de vivienda durante el gobierno de Uriondo. El Ministerio ha llevado adelante una intervención activa y modernizante sobre los objetos de intervención que se propuso, ha logrado desarrollar acciones de un importante alcance a escala provincial, combinando aspectos de educación social, promoción comunitaria y supervisión institucional. Esto le ha permitido expandir el acceso a la salud y a la vivienda y fortalecer las condiciones institucionales que el Estado provincial poseía para realizar esas intervenciones. Sin embargo, destacamos que los abordajes del Ministerio, por un lado, incorporan principios desarrollistas con vestigios higienistas en sus abordajes en materia de salud y asistencia, y por otro lado, que las acciones del IPBU contribuyeron activamente a reproducir discursos y concepciones moralizantes y alterizantes sobre las viviendas ranchos y sus habitantes, discursos que aún hoy persisten y circulan en la sociedad santiagueña y en los debates académicos.